tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jovencito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, el día de hoy, jóvenes, a ver, vamos a trabajar, jóvenes, el siguiente tema. Sí, vamos a trabajar el tema de inducción electromagnética. Ya, vamos a trabajar el tema de inducción electromagnética, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar, jovencitos. Un ratito, por favor, que cargue. Está un poco lenta la red. Un poco lentita la red de mi celular. Está las patas del celular. Ya, estamos en la semana número. A ver, ¿qué semana nos corresponde, chicos? 17. Ya. A ver, déjame ver acá. ¿Qué me sale a mí 15? A ver, ¿por qué me sale a mí 15? ¿Ve? No, no, debe ser a 16. Allá, 17. Sí, es la número 17. Muy bien. Ajá. Sí, es correcto. Acá está. Ya. Ahora sí, ya está. Ya está. A ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien, jóvenes. Ahí se nota bien la pantalla, muchachos. Muy bien. Bien, jovencitos. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy se titula inducción electromagnética. ¿Correcto? ¿Qué consiste la inducción electromagnética? ¿Para qué es útil la inducción electromagnética?
¿Qué es la inducción electromagnética, jovencitos? ¿Qué se entiende por inducción? Bueno, inducción electromagnética la vamos a mencionar de esta manera. Se denomina inducción electromagnética, jóvenes, a la aparición de corrientes eléctricas cuando existen campos magnéticos variables con el tiempo. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. Entonces, cuando hablamos de la inducción electromagnética, hablamos de un fenómeno donde básicamente vamos a hacer aparecer corriente eléctrica a partir de campos magnéticos variables con el tiempo. Pero jóvenes, algo que sí tenemos que tomar en cuenta antes de la inducción electromagnética es el concepto de flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? ¿Qué es el flujo magnético? ¿Qué se entiende por flujo, jóvenes? Ahí está, símbolo del flujo magnético. Muy bien, ¿qué es el flujo magnético, muchachos? ¿Qué se entiende por flujo magnético? A ver, vamos a definirlo de la siguiente manera. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada, un área determinada, ¿no? Un área determinada. Determinada. Punto seguido. Es una cantidad física escalar. El flujo magnético es una medida del campo magnético total, ¿sí? Entre paréntesis, líneas de inducción. Líneas de inducción que pasan a través de un área determinada. Es una cantidad física de qué tipo, jóvenes? Escalar. ¿De acuerdo? Es una cantidad física del tipo escalar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a definir, jovencitos, el flujo magnético? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Se va a tener una cierta superficie, la cual, jovencito, va a ser atravesada por un campo magnético. No sé si lo notan ustedes, pero creo que sí. Ahí se ve bien, ¿no? Tenemos un campo magnético. Tenemos un campo magnético que atraviesa una cierta superficie. ¿De acuerdo? Ahí está. Jovencitos, miren acá. Acá tenemos una cierta superficie y está siendo atravesada por un campo magnético que va a formar un ángulo tetita con una recta imaginaria llamada normal. Esta línea imaginaria llamada normal va a formar el ángulo tetita con el campo magnético. Jóvenes, nosotros vamos a ir colocando cada uno de los elementos. Donde jovencitos, A me va a representar el área de la superficie. ¿En qué unidades se mide el área, jovencitos? ¿En qué unidades se mide el área? Metros cuadrados, ¿correcto? ¿Sí? Se mide en metros cuadrados. El área se mide en metros cuadrados. ¿Qué más, jóvenes?
donde A me representa el área, B me representa jóvenes, B con su flechita arriba, B me representa jóvenes, B me representa la inducción magnética, la inducción magnética que se mide en teslas, la inducción magnética que se mide en teslas. Y jóvenes, tetita, ¿qué me va a representar, jóvenes? El ángulo entre jovencitos, el ángulo entre el campo magnético y ¿qué masa? La normal. Entonces, date cuenta, muchachos, date cuenta que lo que estamos mostrando acá van a ser los elementos que se necesitan para calcular la inducción electromagnética. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ángulo entre el campo magnético y la normal. Jovencitos, ¿cuál es la formulita? ¿Cuál es la formulita, jóvenes, para calcular el flujo magnético? Flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? Campo, área, por el coseno del ángulo. Ahí está, muchachos. Ah, pero delante de esto va a haber una regla de signos. Más o menos. Ahí está, jóvenes. La expresión se llama vacos. La expresión, jóvenes, se llama vacos. Ahí está, vacos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Vacos. Ahora, debemos recordar acá, jóvenes, que la unidad de medida del flujo magnético es el Weber. Weber. Se representa de esta manera, jóvenes. Es el Weber. La unidad de medida es el Weber. Es el Weber. ¿Estamos? Ahora, hay también que tomar en cuenta, como yo le dije a los chicos en presencial, la siguiente equivalencia. Que un Weber equivale a un Tesla, metro cuadrado. Tesla metro cuadrado. ¿Ya? Ese es un equivalente muy importante para el Weber. Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Se nota bien la figurita? Se comprende bien la figurita, ¿no? ¿Ves el campo magnético formando un ángulo tetita, la normal que forma con él, ¿no? Y de esa manera, muchachos, podemos tener el flujo magnético. Ya está. Muy bien. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Vamos a ver entonces, muchachos, unas observaciones. Observaciones. Observaciones, jovencitos, con respecto al flujo magnético. Mira acá.
Jovencito, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, ¿no? El campo magnético, el campo magnético, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el campo magnético pasa paralelo a la superficie y la normal ya es perpendicular a él. Date cuenta, mira, la normal con las líneas de campo magnético son perpendiculares, ¿no? Y acá tenemos otro caso también. Cuando el campo magnético ya es perpendicular, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta de eso? Ya, ahí están, jovencitos. Y acá tenemos el campo magnético. Ya, ahí está, mira, míralo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, si te das cuenta, en este caso, el flujo magnético va a ser igual a cero. Date cuenta, ¿sí? Date cuenta. Y en este caso, jovencitos, el flujo magnético, el flujo magnético se va a calcular de esta manera, ¿no? Se va a calcular así. Sería más campo por área. Date cuenta de algo, mira. Aquí el flujo magnético está saliendo de la cara de esta superficie. Aquí el flujo magnético es saliente. Por lo tanto, lo calcula de esta manera, P por A. Aquí el flujo magnético, aquí por ejemplo las líneas de inducción atraviesan la superficie, pero de forma paralela. Son paralelas a la superficie. Esto que implica, muchachos, que el flujo magnético vale cero. Entonces, cuando las líneas de inducción pasan paralelo a la superficie, su flujo vale cero. Si las líneas de inducción pasan de forma perpendicular a la superficie, su flujo se calcula de esta manera, B por A. ¿Estamos? Muy bien. Finalmente, muchachos, vamos a analizar lo que sería flujo magnético. Flujo magnético entrante y saliente. A ver, mira acá, por favor, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros analizamos un campo magnético, pero cuando lo analizamos, muchachos, cuando lo analizamos, lo observamos de esta manera? Mira, mira, quiero que observes, por ejemplo, este lado de acá. Aquí voy a colocar mi ojo, jovencitos, y para este observador, este flujo
va a ser saliente. Y para un observador aquí, este flujo va a ser entrante. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Sí? Para el observador de la derecha, para el observador de la derecha, el campo magnético está saliendo de esta cara. ¿Te das cuenta? Está saliendo de esa cara. Y para el flujo, para este observador, la línea de inducción están entrando a esta cara. No sé si lo logra ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir acá? Que el flujo magnético entrante más el flujo magnético saliente va a ser igual a cero. La suma de flujos entrante y saliente van a sumar cero, jóvenes. ¿Estamos? Solamente para el caso, jovencito, de flujo. A esta suma de acá se le llama flujo neto. ¿Estamos? Muy bien, jovencitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jovencitos, hasta ahí? ¿Todo bien? Muy bien, ¿todo bien? Perfecto. Listo. Profe, ¿cómo se utiliza el negativo y positivo en la ecuación? Ah, muy buena pregunta. Vamos a usar el signo más. Vamos a usar el signo más cuando el flujo es saliente. Y vamos a usar el signo menos cuando el flujo es entrante. ¿Estamos mal, Ariana? ¿Estamos? El más es cuando sale y el menos es cuando entra. Muy bien. Bien, jovencitos. Pasamos entonces a la parte número 2 de nuestro tema del día de hoy, que se titula en esta oportunidad ahora, punto número 2, la ley
ley de inducción, ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday. ¿Listo? Ahí está la parte número 2 de nuestro tema, la ley de inducción de Faraday. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué nos habla la ley de inducción de Faraday? La ley de inducción de Faraday. ¿Ah? A ver, ¿alguien la sabe? Muy bien, vamos a colocarlo de la siguiente manera. A ver, jovencitos, ¿qué es lo que menciona acá? Muy bien, pero no le llamemos tensión, le vamos a llamar así. La FEM, la FEM inducida, la FEM inducida, representado jóvenes, representado de esta manera. La FEM inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional, jóvenes, a la razón de cambio, a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Jóvenes, esto es la ley de Faraday, ¿no? Claro, mi estimado Robinson, que la tensión en un circuito cerrado es proporcional a la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. O sea, tú tienes que indicar qué es lo que va a cambiar. A la razón de cambio, a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético. ¿Ves? Eso es lo que nos indica la ley de Faraday. La razón de cambio. ¿Estamos? Entonces, para que tomamos en cuenta esto, ¿sí? Para que lo podamos tomar en cuenta, muchachos, cada vez que trabajamos la ley de Faraday nos indica que la rapidez con la cual cambia el flujo magnético con el tiempo se induce una fuerza electromotriz inducida en los bordes del circuito en esa zona, donde obviamente generar, jovencitos, esta fe va a depender bastante de la rapidez del cambio, ¿no? ¿Sí? La rapidez con la cual el flujo magnético va a cambiar. Muy bien. Bueno, la figurita más adecuada, jóvenes, para la FEM que se induce, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday. A ver, vamos a ponerte un gráfico bonito donde se pueda apreciar la ley de inducción de Faraday.
Ya, ahí está, jóvenes. Ahí está, mira, está bonito. Listo. Entonces, cuando nosotros acercamos y alejamos rápidamente esta fuente de campo magnético, jovencitos, va a haber una variación en el flujo. Recuerda que la parte norte me indica la parte saliente de la línea de inducción y el sur la parte entrante. Entonces, acá tenemos una bobina, jóvenes, ¿sí? En esta bobina, lo que se va a generar acá, jovencitos, debido al movimiento de la espira, perdón, debido al movimiento del imán dentro de la espira, se va a generar aquí una fe, ¿no? Una fe. Ahora, esa fe, muchachos, ¿cómo se va a calcular? Entonces, la fe inducida para la ley de Faraday, la fe inducida para la ley de Faraday, muchachos, se va a indicar de la siguiente manera. La fe inducida, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual a N multiplicado, jovencitos, por el valor absoluto, ¿de quién? Valor absoluto de la variación del flujo magnético en el tiempo. Ya, ahí está, jovencitos. Esa es la ley de Faraday. Esta es la ley de inducción. ¿Estamos? Esa es la ley de inducción. Ahora, ¿qué me representa N, muchachos? N me representa el número de espiras, ¿correcto? N me representa el número de espiras. Obviamente, delta de phi me va a representar, muchachos, delta de phi. ¿Qué cosa me va a representar delta de phi, muchachos? Delta de phi me va a representar la variación del flujo, ¿correcto? ¿En qué unidades se mide la variación del flujo? En Weber. Y delta de t me va a representar el intervalo de ese momento. Ya, ahí está, jóvenes, donde n me va a representar el número de espiras, variación, ¿no? Variación de flujo, ¿sí? Me va a representar la variación de flujo, jóvenes. Y delta de t me va a representar el intervalo de tiempo. ¿Ya? Obviamente todo esto es referente a la ley de Faraday, ¿correcto? Jóvenes, hay que recordar también que hay una equivalencia importante entre una equivalencia muy importante, jovencitos. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá dentro de esta equivalencia?
por ejemplo, que un volt va a equivaler, jovencitos, a un Weber, por segundo. ¿Ya? Aquí hay una equivalencia muy importante con respecto, muchachos, a la ley de Faraday. ¿Ya? Y obviamente eso de aquí se va a medir en unidades de volt. Voltaje inducido. Muy bien. Jovencitos, casos particulares. Casos particulares. A ver, justo tenemos ese acá, jovencitos. Movimiento de una barra, jóvenes dentro de un campo magnético uniforme. ¿Qué sucede, por ejemplo, muchachos, cuando se tiene una barra conductora que se mueve dentro de un campo magnético, tal como ustedes pueden apreciar acá en la figura? ¿Sí? Acá una de las aplicaciones más interesantes de la ley de Faraday, ¿sí? Es el caso, jovencitos, de una barra conductora que se mueve dentro de un campo magnético uniforme. Estamos dentro de un campo magnético uniforme. Entonces, para el caso de barras conductoras, chicos, para el caso de una barra conductora que se mueve dentro de un campo magnético, tal como ustedes pueden observar, la fe que se induce, jóvenes, se va a calcular de la siguiente manera para esa barra conductora. Se va a calcular así: BLV, Boulevard. BLV, que se llama Boulevard. Jóvenes, ¿dónde? Donde donde L va a representar la longitud de la barra. Me representa la longitud de la barra, obviamente en unidades de metros. B me representa la inducción magnética en Tesla. Y V me va a representar, jóvenes, la rapidez de la barra en metros. La rapidez de la barra en metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Para el caso de una barra conductora que se mueve a lo largo de un campo magnético, ¿no? Y también vamos a tener el caso, jovencitos, también se va a tener el caso, jóvenes, de una barra conductora que está girando dentro de un campo magnético. Y va a estar girando, jovencitos, con una determinada velocidad angular. ¿Estamos? Entonces, el campo magnético, en este caso, jóvenes, la inducción magnética, electromagnética que se induce en esta oportunidad, va a indicarse, muchachos, de la siguiente manera.
va a indicarse, jóvenes, de la siguiente forma. Campo longitud al cuadrado multiplicado por la angular entre 2. Listo, chicos. De esa manera se puede calcular la inducción magnética en el caso de una barra conductora. Hay que tomar en cuenta, jovencitos, que el omega en la figura me representa, jóvenes, la rapidez angular. Me va a representar la rapidez angular. Y se mide en radianes por segundo. Bien, jovencitos, eso es todo lo que se trabaja, jóvenes, con el tema del día de hoy. ¿Correcto? Vamos a desarrollar entonces los problemas de clase. ¿Sí? Para eso, muchachos, te voy a dar un tiempo que vayas revisando el material y de esa manera ir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, jovencitos, vayan avanzando entonces con el material de clase. ¿Ya? Vayan avanzando, jovencitos, con el material de clase. Hay algunas preguntas acá muy interesantes. ¿Ya? Hay algunas pequeñas cuestiones acá que podemos ir trabajándolas. ¿Ya? Y vamos. La primera, ok. Ahí está la primera. ¿Ya está? ¿Ya está? Segunda pizarra. Muy bien, jovencito. Vamos a entonces, a ver entonces un poquito. Dame unos minutos, voy al baño rapidísimo, regreso. No he ido al baño toda la mañana. Ya, y comenzamos a resolver el material.
Listo, jóvenes, continuamos entonces. Ya vemos la pregunta número 1 que dice sobre el flujo magnético, ¿qué podemos afirmar? Bueno, la primera proposición, jóvenes, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Es una cantidad física escalar, verdadero. 2, representa el número de líneas de inducción magnética que atraviesan determinada región, verdadero. La número 3, siempre positiva, falso. Recuerda que el flujo magnético puede tomar los valores, ¿no? Más menos campo, área por el coseno, ¿no? Dependiendo si entra o sale, ¿no? 4, se mide en teslas, falso. Recuerda que la unidad en la que se mide el flujo magnético va a ser la unidad conocida como Weber. Por lo tanto, la clave correcta, muchachos, la clave correcta para ese problemita vendría a ser la letra B, ¿no? 1 y 2. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2. Dice, una espira circular de 10 centímetros de radio. Ya, ahí está la espira circular de 10 centímetros de radio. Listo. Se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme de 14 teslas, de tal manera que las líneas de inducción magnética forman 30 grados con el plano de la espira. Jovencitos, acá tenemos una espira. Esta espira se encuentra dentro de un campo magnético que va a formar, según el problema, un ángulo de 30 grados con la superficie. Acá va a formar 30 grados. Ese campo magnético tiene un módulo de inducción de 14 teslas. Calcule el flujo magnético de la espira en Webers. Ojo, te dan como dato el radio de la espira, que vale 10 centímetros. Eso significa 10 a la menos 1 metro. Jovencitos, para poder calcular el flujo, yo necesito calcular primero el ángulo que va a formar con la normal. Con la normal. Este es el ángulo en cuestión. Y ese ángulo sería de 60 grados. Ahora vamos a calcular el flujo. En este caso va a ser simplemente vacos. El campo multiplicado por el área. Pi por el radio al cuadrado. Recuerda que esto es una espira circular. Espira circular. Multiplicado por el coseno de 60 grados. Jóvenes, el flujo sería campo 14, el área pi por el radio. El radio vale 10 a la menos 1 elevado al cuadrado 10 a la menos 2 por el coseno de 60, que es su medio. Jóvenes, no te vayas a olvidar de algo muy importante, el famoso valor de pi, 3,14. Chicos, multiplicando todo eso te va a salir aproximadamente 0,22 Weber. Con lo cual la clave correcta sería la letra B. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, chicos. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3.
Dice, hay el flujo magnético que ingresa al cono. Ojo, te están pidiendo, jovencitos, el flujo magnético que ingresa ese cono. A ver, por favor, traten de tomarle nota rapidísimo, ¿ya? A ver, vamos a retroceder un ratito, ¿ya? Tómale captura de pantalla rápido, por favor. Muy bien. Listo. Listo, jovencitos. Entonces, si ustedes observan aquí, si ustedes observan en esta partecita, el campo magnético está apuntando hacia abajo en la dirección de los Z negativos, perdón. En la dirección de las Z negativos apunta el vector campo magnético hacia abajo. Quiero calcular el flujo entrante a ese cono. Jóvenes, por este lado de arriba el flujo es entrante y por el lado de abajo el flujo magnético, ¿cómo es? Saliente. Jóvenes, se sabe que el flujo entrante más el flujo saliente, ¿cuánto suman? A ver, vamos. 0. A mí me interesa el flujo entrante. Entonces, flujo entrante, ¿a qué es igual? Más flujo saliente. Es el flujo que está saliendo de esta cara de abajo. El área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, acá sería campo magnético multiplicado por el área. El área del círculo, ¿no? De la base, ¿no? El área de la base, más que todo, ¿no? Va a ser igual a 0. Vamos a ponerle área de la base acá. Área de la base. Jóvenes, flujo entrante más campo magnético B sub 0 y el área sería pi por el radio al cuadrado. Pásalo al otro lado y el flujo entrante, ¿a qué va a ser igual? Menos campo pi por el radio al cuadrado. Y la clave correcta, jóvenes, sería la letra C de casa. Muy bien. Date cuenta. Ahí está. Del campo magnético. Pregunta número 4. A ver, tómale foto, 10 segundos. Vamos a la pregunta número 4, chicos. Vamos a la pregunta número 4. Dice, en la figura se muestra una espira triangular equilátera de 10 metros de lado. En esta región existe un campo magnético de 0,5 I teslas. Y me indica que es la dirección del eje de las X.
cuál es el flujo magnético a través de la espira. Recuerda que la espira es la zona triangular que voy a atravesar, pero va a venir un campo magnético en la dirección de las X positivas. En la dirección de las X positivas. O sea, va a estar así. En la dirección de las X positivas. Atravesando, jóvenes, esta superficie. ¿Estamos? No sé si lo logras ver. Pero hay un detalle bien interesante. Hay un detalle interesante. Mira, este campo magnético que estoy indicando acá, este campo magnético tiene un módulo de 0,5 teslas y sale de esta cara. Está saliendo de esta cara del triángulo ABC. A, B, C. Quiero hallar su flujo magnético saliente. Pero quiero que te des cuenta también de otro detalle. Por este lado de acá, el campo magnético está entrando a esta zona de aquí. No sé si lo logra ver. ¿La ves? Está entrando a esta zona. Está ingresando a esa zona. Y esto vendría a ser para nosotros nuestro flujo ¿qué? Entrante. Chicos, si es un triángulo equilátero del lado 10 y del lado 10, estos segmentos deben ser iguales. De tal manera, jóvenes, que cada segmento sería 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Y el área va a estar formado, jovencitos, por la zona OBC. Jóvenes, vamos a aplicar la propiedad. Se sabe que el flujo entrante más el flujo saliente deben sumar cero. El flujo entrante es el que voy a calcular, menos campo por el área. ¿Pero qué área? OBC. Más el flujo saliente, igual a cero. Jovencitos, el flujo saliente sería campo, área, OBC. Jovencitos, el campo magnético vale 0,5. El área, ¿cuánto te vale esa área, jóvenes? Recuerda que sería base por la altura sobre 2. Es el área de un triángulo. El área sería la base, 5 raíz de 2, por la altura, 5 raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto sería el área, muchachos? 25. Ah, eso lo vamos a mandar aquí. Jóvenes, ¿cuánto me quedaría entonces? 12,5 Weber. Clave correcta, jovencitos, la letra D. Muy bien. Muy bien.
Pasamos a la pregunta número 5. Problema número 5, jóvenes. ¿Qué nos dice el problema número 5? Dice, en la superficie limitada por una espira, rectangular. Ya, tenemos una espira rectangular. Espira rectangular, correcto, y perpendicular, chicos. Tenemos una espira rectangular y perpendicular a un campo magnético uniforme. Determine la variación del flujo magnético en Weber, sabiendo que esta superficie de 0,1 metro cuadrado desde el tiempo 0 hasta el tiempo 4. Si la inducción magnética varía con el tiempo según la siguiente ecuación. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, creo que el problema es interesante ya que tenemos una espira rectangular que va a ser atravesada por un campo magnético uniforme y perpendicular a esta superficie. Además, jovencitos, te dicen que el área se va a mantener constante, ¿no? De acuerdo a la condición del problema. Y te piden ahí la variación del flujo. Bueno. Ya, ahí está, jovencitos. Bueno, acá tenemos un campo magnético que atraviesa la superficie en forma perpendicular, tal como lo dice el problema, ¿sí? El área de dicha superficie va a ser de 0,1 metro cuadrado y el campo magnético, de acuerdo a esta ley, depende de la ecuación 0,5T más 1, ¿no? Allá la variación del flujo entre el tiempo 0 y el tiempo 4. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si el tiempo toma el valor de 0, el valor del campo magnético sería simplemente un Weber. Y conociendo eso, puedo hallar el flujo magnético al inicio. Campo magnético por el área, que sería un Weber por 0,1, lo cual me va a dar como resultado, jovencitos, 0,1 Weber. Eso es al inicio. Jóvenes, ¿qué pasa si el tiempo toma el valor de 4 segundos? El valor de campo sería 0,5 por 4 más 1, lo cual me va a dar un total, jóvenes, de 3 teslas, ¿no? 3 teslas. Ahora ya puedo calcular su flujo final. Campo final por el área. Jóvenes, el flujo final sería 3 por 0,1
0,3 Weber. Jovencitos, lo que a mí me piden es la variación del flujo. Sería flujo final menos el inicial. La variación, jóvenes, 0,2 Weber. Clave correcta, muchachos. La letra B, ¿no? ¿O traigo o no? ¿Sí? Muy bien. Problema 6. En la superficie limitada por una espira rectangular. ¿Ya está? Muy bien. A ver, en la superficie limitada por una espira rectangular, que tiene un campo magnético homogéneo de inducción 0,4 teslas, determine la variación de flujo para el intervalo de tiempo de 0 a 6, sabiendo que el área de la superficie varía según la gráfica mostrada. A ver, jóvenes, cuando el tiempo vale 0, el área, esta es la superficie, ¿eh? Y aquí está el campo magnético que lo atraviesa. Va a valer 0,4 teslas y el área al inicio tiene un valor de 0,1 metro cuadrado. Jóvenes, para el tiempo t igual a 6, el área es más grande. El área es más grande y el campo magnético se mantiene constante. Sigue siendo 0,4 teslas. Y el área sería, jovencitos, ahora 0,4 metros cuadrados. Entonces, en cada uno de esos tiempos va a haber un flujo diferente. Jóvenes, cuando el tiempo vale cero, el valor del flujo sería campo por área. Multiplícalos. 0,4 por 0,1, 0,04 Weber. Para el tiempo t igual a 6, el flujo sería campo por área. El campo sigue siendo el mismo y el área 0,4, lo cual implica, muchachos, 0,16 Weber. A mí me piden la variación. Sería final menos inicial. Final 0,16 menos 0,04 sería 0,12 Weber, lo cual implica 120 miliweber. Clave correcta, muchachos, la letra D. Muy bien. Problema 7, jóvenes.
En cierto campo magnético que varía con el tiempo según la figura, dice que el campo magnético es variable de acuerdo a la gráfica mostrada para una espira de radio R. Entonces, acá tenemos una espira de radio R. Con respecto a eso, indicar verdadero o falso según corresponda. Bueno, vamos a asumir de que el campo magnético lo atraviesa de forma perpendicular, ¿no? Pero ojo, ese campo magnético no es constante, es variable. Voy a partirlo por la mitad. Hasta aquí, hasta un tiempo T', 0 y T'. Jovencitos, el área se va a mantener constante. Entonces, el flujo magnético va a ser directamente proporcional con el campo. ¿Estamos? Van a ser directamente proporcionales. Cachimbo, dice acá, en el cierto instante, entre T0 y T1, la fe inducida, en cierto instante, entre el tiempo 0 y el tiempo T igual a 1, la fe inducida es 0. A ver, jóvenes, si analizamos entre el tiempo 0 y el tiempo T', ¿estamos? Ya, mira. La fe inducida es igual a la variación de flujo respecto al tiempo, pero esto va a ser un valor medio. Va a tomar valores medios. La fe inducida en cierto tiempo es equivalente a la derivada del flujo respecto a t. Y esto vendría a ser correspondiente a una pendiente, la pendiente de una recta tangente a la gráfica. ¿Estamos? Ahora, en el tiempo 0, el campo vale 0, por lo tanto su flujo vale 0. En el tiempo t', el campo toma cierto valor y el flujo tomará cierto valor. Pero a ti te preguntan sobre la FEM. Recuerda que la FEM va a depender de los valores del flujo. Entonces, si te hablan de un instante de tiempo, en cierto instante, en cierto momento, por ejemplo, aquí, jovencitos, por ejemplo, esta pendiente es igual a 0. Por lo tanto, si la pendiente vale 0 en esta parte, aquí la FEM instantánea, ¿cuánto me vale, jovencitos? 0. En este instante de tiempo, la FEM vale 0. Pero la FEM en todo el intervalo va a ser 0? No. Entonces, la primera proposición, jóvenes, es verdadera. En el instante t igual a 1, la FEM inducida vale 0 aquí. En este tiempo T1, la FEM inducida vale 0. En este momento, aquí valdrá 0. No. Falso. No vale 0. Falso. Entre 0 y T1, la FEM inducida cambia de sentido. Jóvenes, acá aumenta el campo. Aquí aumenta el campo y aquí el campo disminuye. Si aquí aumenta el campo, la variación de flujo es mayor a 0. Acá disminuye el campo
la variación de flujo es menor a cero. Por lo tanto, hay una variación en el sentido. Verdadero. Clave correcta, muchachos, la letra D. Ok. Vamos al problema 8. Vamos al problema número 8. ¿Qué dice el problema 8? Una espiral circular de 400 centímetros cuadrados de área se encuentra inmersa en un campo magnético homogéneo de un mini Tesla, perpendicular a él. Si el campo se incrementa uniformemente a medida que transcurre el tiempo, se encuentra que al cabo de 2 milisegundos, la fe en promedio de la espiral va a ser de 5 voltios. ¿En cuánto se incrementó el campo en militeslas hasta ese momento? El área se mantiene constante. Entonces, la fe inducida va a ser, así mira, variación del flujo respecto al tiempo, lo cual implica área por la variación de campo en el intervalo de tiempo. Factorizas el área, variación del campo respecto al tiempo. Jovencitos, ahora sí, a trabajar. ¿Cuánto te vale la FEN inducida según el problema? Vale 5 voltios. El área, 400 centímetros cuadrados, multiplicado por la variación de campo sobre el intervalo de tiempo, que va a ser 2 milisegundos. 2 por 10 a la menos 3. Jovencitos, pásalo al otro lado, sería 10 a la menos 2. Va a ser igual a 4 por 10 a la menos 2, variación del campo. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Se va, se va. La variación de campo sería un cuarto de Tesla. 0,25 teslas. Jóvenes, la respuesta yo la quiero en militeslas. Multiplícalo por 1000. Sería 250 militeslas. Clave correcta, la letra D.
Muy bien. Está por demás porque te preguntan en cuánto se ha incrementado. O sea, a ti te preguntan el incremento. Solo te interesa el incremento. Si te hubiesen pedido cuál es el valor del campo magnético al final, ahí sí utilizábamos el dato del militesla. Porque lo que te están pidiendo en el problema solamente es en cuánto se ha incrementado. O sea, yo tengo que calcular la variación. Listo. Muy bien. Vamos al problema 8. Perdón, 9. Ajá. La parte roja. ¿Cuál es la parte roja? La parte roja es lo que hemos hecho reemplazar, pues. ¿Cuánto vale la FEM inducida según el problema? La FEM inducida vale 5 voltios. Ahí está, pues. 5 voltios. Esto me representa el área. Esto me representa el intervalo de tiempo. ¿Entiendes? Y lo que nos piden calcular es la variación del campo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con la 9. Se muestra la gráfica que representa la variación de flujo en el tiempo a través de una espiral circular y debido a un campo magnético cuyas líneas de inducción son perpendiculares al plano. Bueno, tenemos el caso de las líneas de inducción de flujo magnético perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares al área, ¿no? Ya, ahí está, mira, perpendiculares. Perpendiculares. Ya. ¿Qué más? Determinar la FEM inducida en la espiral durante el intervalo de tiempo de 2 a 8. Jóvenes, yo te recomiendo que de la figura deduzcas la ecuación o la ecuación de la recta. ¿Tú te acuerdas de esto? Yx punto de paso alfa, la tangente de alfa me da como resultado la pendiente, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿puedes hallar la ecuación de la recta o no? Era la pendiente por x va a b. ¿Te acuerdas de eso?
¿Sí? ¿Te acuerdas, no? ¿Sí? Es la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta, la recta básica, ¿no? Un punto de paso, la inclinación de la recta, la pendiente, ¿no? Y deduce la ecuación. Ya, igualito vas a hacer acá, pero para el flujo. Vamos. El punto de paso va a ser 2. Este va a ser mi punto de paso. La pendiente. La pendiente. La pendiente va a ser igual a la tangente de alfa. La tangente sería, a ver, cateto opuesto, 2, cateto adyacente, 2, y la tangente sería 1. Jovencito, la ecuación del flujo, ¿cómo sería? La pendiente por T más B. ¿No? Simplemente hacemos un cambio nada más. El flujo sería 1 por T más 2. O sea, T más 2. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Fácil. Mira, para el tiempo 2, el valor del flujo, ¿cuánto sería? 4. Para un tiempo de 8, vas a reemplazar. Vas a reemplazar. ¿Cuánto sería? 10. Jovencitos, la FEN inducida sería variación de flujo respecto al tiempo. La variación de flujo, 10 menos 4. El intervalo de tiempo, 8 menos 2. Arriba es 6, abajo es 6, y eso me saldría 1 voltio. Clave correcta, la letra C. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a revisar, jóvenes, este problemita. Igualito. A ver, jóvenes, deduzcan la ecuación de la recta. La ecuación de esa gráfica.
A ver, deduce la ecuación de la gráfica. Dice una espiral circular que tiene 50 vueltas. Se encuentra en un plano que hace un ángulo de 37 con un campo magnético uniforme. ¡Ah, caramba! Tenemos una espira. Tenemos una espira. Ahí está. Campo magnético. Dice que va a formar un ángulo de 37 con el plano de la espira. Allá. Acá se forma el ángulo de 37, jóvenes. ¿Estamos? Varía linealmente con el campo magnético de acuerdo a la FEM. Determinar la FEM inducida, considerando que el área de la espira va a ser de 20 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Estamos? Te piden hallar la FEM inducida entre los tiempos 0,2 y 0,5 segundos. Ya, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, creo que al ojo te das cuenta que como que la relación entre ellos parte desde el 0,0, o sea, la gráfica parte del 0,0, la relación entre ellos es directamente proporcional. Entonces, mira, de acuerdo a esta gráfica, muchachos, el campo magnético varía proporcional con el tiempo. Si para 0,2 le corresponde el 0,1, para 0,5, ¿cuánto crees que le corresponde? A ver, piensa. La relación entre ellos es directamente proporcional. Entonces, para 0,2 le corresponde el 0,1. Pregunta entonces, para 0,5, ¿qué valor le correspondería, muchachos? 0,25, bueno, ya que la relación entre ellos por la recta que empieza en el 0,0 es una relación proporcional. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Fácil. Recuerda que tú para calcular el flujo, vamos a aplicar Bacos. ¿Correcto? Ahora, este angulito de acá, debe ser el ángulo de 53. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Concéntrate, por favor. ¿Sí? En el tiempo
T igual a 0,2, ¿cuál es el valor del flujo? Sería así. Campo magnético para el tiempo 0,2 le corresponde 0,1. El área te la dan de dato, 20 centímetros cuadrados. 20 por 10 a la menos 4 multiplicado por el coseno de teta, el ángulo que forma va a ser un ángulo de 53. Jovencitos, a ver, esto me quedaría 2 por 10 a la menos 4, coseno 3 quintos, 2 por 3 son 6, 6 entre 5, 1,2 por 10 a la menos 4 Weber. Jóvenes, en el caso del tiempo t igual a 0,5 segundos, el flujo magnético ¿estamos? Para el segundo caso, sería así, mira, 0,1, no, ya no sería 0,1. ¿Cuánto valdría el campo para ese momento, jóvenes? Para el tiempo 0,5. ¿Cuánto te vale el campo magnético? Vale 0,25. El área sigue siendo la misma. El ángulo no cambia, sigue siendo coseno de 53. Ya, ¿esto cuándo me quedaría, muchachos? A ver, quedaría 0,25, es 25 sobre 100, un cuarto, 5. 5 por 10 a la menos 4, multiplicado por 3 quintos, eso me saldría 3 por 10 a la menos 4 Weber. Cachimbo, ya tengo todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos por acá, jovencito? Fácil. Ahora sí ya puedo hallar la fe. Ahora sí ya puedo hallar la fe. Luego, la fe inducida sería n variación del flujo respecto al tiempo. Jovencitos, ¿cuántas espiras son? 50. Variación del flujo, vamos, dame la resta. 1,8 por 10 a la menos 4. Y el intervalo de tiempo, 0,3. Jóvenes, esto sería 6, sería 300 por 10 a la menos 4, quedaría 0,03 voltios. La clave correcta, muchachos, la letra A. Muy bien. Muy bien. Problema 11. Algo similar, jovencitos. Se tiene una espira rectangular. Allá, vamos a buscar. Acá está, acá está, acá está, acá está. Aquí está. Se tiene una espira rectangular, jóvenes. Se tiene una espira rectangular cuyas dimensiones son 10 y 20 centímetros. ¿Ya?
por la cual pasa un campo magnético que varía de acuerdo a la gráfica mostrada. Considere que ese campo magnético es perpendicular. Determine la magnitud de la fe en los primeros 5 segundos. Jóvenes, aquí ya no hay nada que hacer. Simplemente jugar. Jovencitos, ¿cuánto te vale el área del espira? Sería 200 centímetros cuadrados. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a jugar. En el tiempo cero, el valor del campo va a ser de un Tesla. Con eso podemos hallar el flujo, que sería campo por área. 1 por 200 por 10 a la menos 4. Recuerda que lo estoy pasando al sistema internacional. Quedaría 2 por 10 a la menos 2 Weber. Jóvenes, cuando el tiempo vale 5, el valor de campo vale 5 teslas. Por lo que el flujo sería campo por área. 5 teslas por el área, que sería 200 por 10 a la menos 4. Acá me quedaría 10 por 10 a la menos 2 Weber. Jovencitos, quiero hallar el valor de la FEM. La FEM inducida va a ser N, variación del flujo respecto al tiempo. N es una espira, porque estamos hablando de solo una variación del flujo, 8 por 10 a la menos 2, y el intervalo de tiempo que va a ser 5. 8 entre 5, ya fácilmente acá sería 1,6. 1,6 por 10 a la menos 2, lo cual implica 16 por 10 a la menos 3 voltios. La respuesta te la piden en milivoltios. Por lo tanto, la fe inducida sería 16 milivoltios. Clave correcta, muchachos, la letra B. Muy bien, jovencitos. Llegamos a la parte final de esta sesión. Nos estamos viendo el día lunes, ¿correcto? Que tengan un excelente fin de semana, pásenla bonito, ¿ya?